cabrita! ¿Qué cabrita? La única cabra que está en esta casa eres tú, que estás como una cabra. ¿Ya conseguiste algo para ver allí o no? Ay, o sea, aquí me sale pura cosa de romero. Romero no es una mata. No. Romero es una mata que uno Sí. le echa ahí en la pasta. Sí, pero el romero que te sale ahí es Oscar Arnulfo Romero. Oscar Arnulfo. Ay, por Dios. Santo. Por cierto, el santo del Salvador. Mártir por odio a la fe. Ponlo para que tú veas y te vas a dar cuenta quién fue Oscar Arnulfo Romero. Ay, vamos a ver. Bueno, Vamos a verlo, pues. Vamos a verlo. Hombres del ejército, Hay un curito, Manuel. Sí, obispo. hermanos, cada uno de vosotros sois uno de nosotros. Somos el mismo pueblo. Los agricultores y campesinos a los que matáis. Dame cotufa, Manuel. Vuestros propios hermanos y hermanas. Ay, Dios mío. Cuando oigáis las palabras de un hombre que os ordene matar, pensad no en sus palabras, sino en las palabras de Dios. No Pero matarás. era que eran muy malos ahí en El Salvador. No. Tienes que ubicarte en el contexto político y religioso del país para que te des cuenta el por qué lo asesinaron. La subida costó $114. ¿La subida de qué, Manuel? Para el pago que le hicieron al asesino. ¿Cuánto? $114. Te estoy hablando de 1980. Ay, eso era mucho dinero. Me imagino. Ay, no. Y todo porque estaba... Porque su prédica fue dirigida siempre en defensa de los derechos humanos, sobre todo hacia los pobres que eran las víctimas del momento en su país. Ay, no, Manuel, no. Bueno, del momento. ¿Y voy a llorar con la película? Bueno, puede ser. Ay, no. Ahí van Bueno, a matarlo, mira. bueno, pero cállate, porque quiero ver la película, Manuel. Puro bla, 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 y no me dejas ver la Lo película. que estás preguntando eres tú. Hay que ver. Ay, lo van a matar. Sí, durante la misa en la celebración. Ay, en la consagración. Eso dicen, pero realmente fue preparando para consagrar. Ay. En el hospitalito de la Divina Providencia, donde están las personas que tienen cáncer. Ay, un hospital. Sí, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, conocido como el Hospitalito, en San Salvador, en la montaña Miramonte. Ay. Ay, mira, esa monja parece china. No, chica, Centroamérica, ubícate en Centroamérica, San Salvador. Ah, mira, y ese va así con la pistola al aire. No le dicen nada. Muchas versiones. Esta es una película. Muchos dicen que el carro se estacionó, pero que no se escuchó ningún ruido. Otros dicen que se bajó y desde tal lugar apuntó y disparó. Otros dicen que desde el carro disparó, fue un francotirador. Ay. Ay, mira, lo va a matar Manuel. Cállate. Ay. Ay, llévala. Ay. Nadie ve nada. Ay, Dios mío. Al corazón. Ay, fue fulminante. Ay, no. Ay, no. Ay, Ave María Purísima. Pobre hombre, mira, y las monjas lo agarran así para llamar a la ambulancia. Ay, no. Ay, de paso, ya lo dieron por muerto, mira. Ay, no, dame más cotufa, Manuel. Ah, Manuel. Voy a pararla. El arzobispo Romero. Voy a pararla. Voy a buscar más cotufa, anda. No. Eso está muy bueno. Voy a buscar más cotufa, Manuel. Para ser santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a sus programas Locos por Cristo. Qué alegría, Manuel, tenerte otra vez aquí. Así veo. Gracias a ¿De ustedes verdad? por la invitación nuevamente. Claro que sí, de verdad.
Gracias una vez más por abrirnos las puertas de su casa y de su corazón y compartir con nosotros este pequeño espacio que nos ayuda a crecer a nivel espiritual y nos va dando algunos datos de cómo nosotros también llegar a ser santos, a la santidad. Hoy tenemos un personaje muy especial. Manuel, ¿lo presenta? San Óscar Arnulfo Romero, mejor conocido como Monseñor Romero o San Romero de América, como lo llamó el recién fallecido Pedro Casaldániga. Vaya tú, qué nombre con apellidos, pero qué apellidos. Sí. Pero bueno, ante todo vamos a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine esta noche para poder aprender un poco más de Monseñor Romero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder entender los pasos que das en cada una de las personas a quien amas y a quien te acercas. Ayúdanos, Señor, a comprender también la entrega de la vida, el sufrimiento, el martirio de aquellos a quien arriesgan su vida por ti. Que nosotros también desde las pequeñas cosas podamos arriesgar nuestra vida por ti y así construir el reino de Dios, que es lo que tanto añoramos, vivir en tu reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, de verdad, muchas gracias, Manuel, una vez más por estar acá en nuestro programa. Manuel es algo importante para mí. Bueno, como a todos. Pero mira, hay que decir algo importante antes de comenzar, porque Manuel vino súper preparado en todo sentido a hablar de Monseñor Romero. Miren esa camisa que tiene. ¡Qué bonita! Santo Romero de América. Esa es la fecha en que nació, me imagino. Y la en que murió y la fecha en que, en que se promovió esta camisa por la Fundación del Maíz, que le llaman una fundación allá en El Salvador. ¡Ah, qué bien! Bueno, yo creo que todos deben estar allí inquietos por saber un poquito más de este caballero. Sí. Bueno, yo quiero comenzar diciéndote y diciéndoles a los que nos están mirando que yo tomé esta invitación de hablar de Monseñor Romero como una osadía. O sea, para mí es una osadía hablar de este personaje porque tú sabes que tuve la oportunidad de vivir 3 años en El Salvador, ¿sí? Vivir con la gente que de a pie, caminar con aquella gente. ¿Respiraste, Monseñor? Sí, Monseñor, bueno, y se respira por todos lados, sí. Pero hablar ya de Monseñor desde mi punto de vista es una osadía. Sin embargo, bueno, me atrevía y por eso aquí estoy. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible con el permiso y el respeto de cada salvadoreño y cada salvadoreña. Y bueno, a ver cómo nos va. Ya de antemano, pues pido perdón si digo algún disparate o algo fuera de contexto. No creo. Para mí, Manuel, para comenzar, fue muy impactante ver escenas de la película. Yo creo que fue algo que choca, que molesta, ¿no? Independientemente de que esté en el momento de la consagración o de que esté en la misa, yo creo que fue un momento muy violento, porque todo el mundo está como que concentrado. Claro. Pero la simbología que hay allí, teológica, podríamos decir que también es significativa. La muerte no es bonita, pero en el contexto en que se dio la Eucaristía, que viene ya la parte del sacrificio del cuerpo, el pan, el vino, y que lo asesinen allí, que se haya llevado allí a cabo el martirio de Monseñor, su asesinato, ante el martirio de Jesucristo, o lo que es la Eucaristía, lo que es el sacrificio del Señor, es también muy significativo esa unión allí, incluso en el sacrificio. Sí, pero bueno, antes de irnos para allá y profundizar en todas esas cosas, háblanos de quién fue Óscar Arnulfo Romero. Sí, bien. Ese es el nombre con que lo apuntaron, lo inscribieron en el libro de los santos, ¿sí? Cuando fue canonizado en el 2018, o beatificado, sí, en el 2015, San Óscar Arnulfo Romero, pero para la gente siempre seguirá siendo y es Monseñor. En El Salvador decir Monseñor no se refiere específicamente al obispo actual, al arzobispo actual, sino Monseñor Romero. Bien, siempre es Monseñor. Así como cuando canonizaron a Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, pero para el pueblo, la iglesia siempre va a ser Madre Teresa. Sí. Bien, así sucede con Óscar. Bueno, Óscar nace, sí, el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, sí, de 1917, sí, en un cantón, allá le llaman cantón, llamado Ciudad Barrio, sí, del departamento de San Miguel. Bien.
Su papá se llamaba Santos Romero y su mamá Guadalupe de Jesús Galdames. Él es el segundo de 8 hermanos. Único religio, único sacerdote. Creo que sí, podríamos decir que el único. Es de una familia de bajos recursos, muy precaria, bien. Y Oscar siempre tuvo esa sensibilidad a lo que fue la relación con el campesino, ¿sí? También inculcada por sus padres. Sin embargo, su padre, Santos, vio que este niño sentía una gran inclinación hacia los estudios, ¿bien? Y bueno, aunque quiso que Oscar siguiera con el trabajo familiar, que era también la carpintería, pues tomaron la decisión de inscribirlo en la escuela, ¿bien? Es curioso porque Oscar siempre estuvo en gran inclinación y le fue muy bien en todas las materias sobre humanidades. En las matemáticas, en las otras cuestiones de letras no tan bien, pero en cuanto a las materias de humanidades, muy bien, muy bien. Y a la edad de 13 años, él toma la decisión de querer entrar al seminario. Joven, 13 años, pues un niño. ¿Pero su familia era muy católica? Religiosa, sí, católica, a misa, le inculcaron la piedad. Él en su niñez ya lo que fomentaba en su vida lo que era la oración nocturna y tenía mucha devoción hacia el Sagrado Corazón de María. ¿Sí? Claro, ¿sí? mariano. Sí, y más tarde su amor hacia los pobres va a nacer del corazón de Jesús. Su devoción y su cariño hacia el corazón de Jesús, y de eso ya nos van a hablar en un video que precisamente nos comparten desde El Salvador sobre su espiritualidad, ¿sí? Bueno, para entrar al seminario aquel entonces económicamente era imposible para una familia como esa, de bajos recursos, ¿sí? Sin embargo, el obispo de ese entonces habla con sus padres y le ayuda con una beca a la mitad de los gastos. Entonces, fue bonito para sus padres que la vocación naciera de su hijo espontáneamente, claro. Su deseo del seminario y no una imposición de ellos o como quien dice, ir adoctrinándole o acomodándole la mente para que tendiera al seminario, ¿sí? Entonces, a la edad de 13 años, Oscar ingresa al seminario. Seminario menor, me imagino. Al seminario menor. Posteriormente, eso es no es en San Salvador, ahorita no me viene a la mente su primera etapa del seminario, pero después es designado al seminario San José de la Montaña, que ese sí está en San Salvador. Bien, y allí lo destinan a realizar sus estudios teológicos a Roma. Okay, bien, imagínate. A Roma. Entonces él hace sus estudios, termina sus estudios teológicos en Roma, tiene que quedarse allá por un tiempo después de sus estudios porque estaba esto de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces no pudo viajar inmediatamente a El Salvador terminados los estudios, sino que tuvo que quedarse allá. Fue ordenado sacerdote también muy joven, imagínate tú, a la edad de 24 años. Fue ordenado sacerdote. Muy joven. Sí. Hizo camino muy rápido, ¿no? Sí, caló muy rápido. Y bueno, una vez que llega a El Salvador, es nombrado párroco. Estuvo en ese trabajo durante 2 años, si mal no recuerdo, sí, durante 2 años, y después lo asignan en otra parroquia. Y luego Oscar lo van a nombrar secretario, ¿sí? Secretario del arzobispado. Pero a todas estas, siendo entonces sacerdote, tenía feeling con la gente, era un sacerdote serio, o muy de la gente, muy del pueblo. Bien, aquí es curioso un dato porque claro, él era muy cercano a la gente, muy cercano a la gente, pero su forma de pensar y su forma de ser iglesia era muy, ¿cómo te digo? Muy tradicional. ¿Sí? Él en un documental que estuve viendo en YouTube decía que él todavía veía la relación del hombre con la fe a nivel vertical, ¿sí? Todavía no, eso va a ser después de la muerte de Rutilio Grande, va a darle un sentido también a aquello horizontal, que no es solo mirar a Dios, sino también mirar a los demás, ¿bien? Te voy a invitar a que veamos unos videos que encontramos de unas entrevistas en YouTube sobre un hermano que aún vive, ¿sí? Y una prima, los cuales nos van a ayudar a profundizar un poco más sobre sus inicios en la vida de familia y también en el seminario. Pero esos hermanos son hermanos de sangre. Un hermano de sangre, sí. Ok, ninguno religioso. Ninguno religioso, sí. Vamos a ver. Veámoslo. Era un hombre, como dijo el Papa, un hombre de Dios. Y como dijo el padre Yacurilla de la UCA, por El Salvador Dios pasó con Monseñor Romero. Era un hombre muy humilde, muy caritativo, muy generoso, muy buena gente, sobre todo con
los más pobres, donde le gustaba a él estar. Él dio su vida por los más necesitados. Y atropellos verbales, lo ultrajaban, lo ponían, sacaban páginas enteras en los periódicos para denigrarlo. Y todo eso él sufría mucho, pues. Y yo, como estaba cerca de él también, pues me sentía impotente. Y la familia Chacón yo la conozco, son muy buenos amigos. Y él las visitaba y con confianza él llegaba allí a dormir en la hamaca y a hacer su siesta y a veces almorzaba. Yo estaba en ese lugar preponderante arriba y aquí estaba la plaza llena de gente, inmensísima. No cabía más gente. Había niños, ancianos, y de repente se estalló una bomba en medio de la gente, en medio, porque yo vi que estalló y voló gente por todos lados. Y total, pues que la iglesia logró que lo introdujeran a la iglesia y dieron orden de que lo enterraran a la carrera. Así que a la carrera lo metieron en un lugar allí improvisado. La familia está muy orgullosa, muy honrada, hasta estupefacta, increíble por el acontecimiento que se avecina. Sí, el pueblo era chico. Dice mi papá que cuando él se creció era monte. Aquí no se llamaba Ciudad Barrio, sino Cacahuatique. Él andaba repartiendo telegramas. Andaba con telegramas, porque don Santo, el papá, era telegramista. Mi papá le puso una profesora para que lo preparara para el 6º grado. Y le dijo, mire, monseñor, aquí hay un niño que tiene vocación. Entonces el obispo ofreció a mis padres darle media beca. Y con esa media beca, pues él estudió ahí en San Miguel. Mis padres estaban muy contentos, ¿verdad? Porque era vocación nacida de él. Y me dice, por haber nacido el día de la Virgen de la Asunción, yo creo, me dice, que Dios nos va a dar una sorpresa con este muchacho. Yo llegué a visitarlo un día y me dice, mira cómo ando mis zapatos, cómo ando mi calzado. Y le digo, te lo veo bien. ¿Verdad que están buenos? Sí, están bien. Ah, pues lleva estos zapatos que me los acaban de regalar, llévaselos al jardinero. Porque él me dice, no tiene zapatos y no tiene cómo comprarlos. A vos te los hubiera regalado, pero vos tenés zapatos y tenés cómo comprarlos. Y eran unos zapatos de lujo. Bueno, qué interesante. A mí tantas cosas que estos videos me parecen tan interesantes, cómo comparten la vida, ¿no? Me llama mucho la atención que Monseñor era tan común, Sí, tan normal, sí, tan simple. sí. Pero era un hombre muy inteligente, no solo académicamente, sino a la hora de ver y juzgar la realidad. Bien, claro, cuando fue que te comentaba en la parte anterior que lo enviaron a Roma a hacer sus estudios de teología, ¿sí? Él fue alumno del que posteriormente va a ser el Papa Pablo VI. Así, tenía ¿sí? entendido que había conocido a Pablo VI, Sí, pero no me imaginé nunca que había sido profesor o... Sí, Pablo VI fue profesor de Monseñor Romero en sus estudios de teología y casualmente en la canonización de Monseñor también canonizaron a Pablo VI. Oye, Claro, qué casualidad. entre otros santos y otras santas, ¿sí? Ambos los canonizaron en el mismo momento. Bien, y bueno, Monseñor Romero, antes de ser el arzobispo de San Salvador, ¿sí? Él fue el 4º obispo de la región metropolitana de San Salvador. Él fue obispo de Santiago de María. Bien, ahí estuvo también un buen tiempo haciendo el trabajo pastoral. Pero ¿qué es lo curioso? Que él, siendo secretario, ¿sí? Fue secretario de la conferencia episcopal, ¿sí? Él a las reuniones a las cuales no lo invitaban, él no iba. ¿Sí? Porque bueno, él era muy prudente en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento había el boom de lo que fue la adaptación del Concilio Vaticano II a Latinoamérica con el documento de Medellín. Perfecto. Sí, entonces decía que esas eran reuniones medillistas.
¿sí? Mucha gente no le gustaba ver a Monseñor, porque Monseñor era este tipo de sacerdote del momento, de la época, que andaba todo el día hasta por la calle con su hábito talar, que es la sotana. Bien, mientras que el concilio de Medellín promovían una actualización y una adaptarse a la realidad, y que bueno, muchos religiosos y sacerdotes usaban ya después el hábito para cuestiones significativas, oficiales, ¿sí? Y ya acostumbraban hasta el sol de hoy a vestir de paisano, de civil, ¿bien? Entonces, claro, muchas personas veían que este obispo, Monseñor Romero, era muy tradicionalista, y que lo era en estos primeros momentos, ¿sí? Y que no comulgaba con este modo de pensamiento, ¿sí? Y que no aterrizaba lo que era la fe a la realidad concreta del momento. Pero eso fue en un principio, ¿bien? Monseñor también usaba mucho una frase que era ayúdeme. Cuando iba a pedir un favor decía ayúdeme. Pero Rutilio, creo que, si mal no recuerdo, una frase que era atreverse. Atreverse, ¿bien? Entonces, Monseñor y Rutilio eran muy amigos. Rutilio Grande es un sacerdote jesuita, ¿sí? Salvadoreño también, que ahorita está en la causa de beatificación. Él y los dos campesinos que mataron cuando lo asesinaron a él. Él era párroco de Aguilares, ¿bien? Era muy amigo de Monseñor Romero, ¿bien? Ciertamente, el secretario de Romero, Jesús Delgado, sí dijo que Monseñor no comulgaba mucho con el pensamiento de la teología latinoamericana, llamada también teología de la liberación. Sí. Pero posteriormente Romero va a pedirle al padre jesuita Ignacio Yacuría, martirizado con 5 compañeros, y Elba y Celina, que Elba era trabajadora de la casa de los jesuitas y Celina era la hija, ¿sí? Y a John Sobrino, que actualmente vive, que fueron sus consejeros teológicos, ¿sí? Y estos hombres le fueron enseñando a Monseñor lo que fue la opción, dentro de la teología latinoamericana, la opción preferencial por los pobres, ¿sí? La denuncia de la injusticia, ¿sí? Y lo que fue el método de la teología de la liberación, que es ver, juzgar y actuar. Sí. ¿Bien? Que de hecho hasta todavía lo trabajamos en nuestra catequesis. Exactamente, ver, juzgar y actuar. Entonces, cuando matan a Rutilio, para volver a caer en lo que ser la primera etapa de Monseñor Romero y posteriormente la etapa de Monseñor Romero, cuando asesinan a Rutilio es aquello que como que le hace ruido, mucho ruido, porque Monseñor era obispo amigo de la oligarquía, como dicen, de los ricos, de la gente pudiente. Entonces él como que en sus prédicas y siempre hacía excusas ante las injusticias que cometían los ricos hacia los pobres. Bien, con la muerte de Rutilio fue como que la gota que derramó el vaso. Rutilio sí le dijo muchas veces atreverse. Eso fue como que, mira, esto es el momento. Desde ese momento, toda la vida de Monseñor Romero, y eso lo expresa muy bien en sus homilías que se conservan en escritos y en audio. Hay libros, son varios tomos de todos los ciclos del Evangelio, ¿sí? De los Evangelios, perdón, en donde él va a hacer una denuncia de la violación de los derechos humanos, y se va a poner ahora definitivamente de parte de los pobres, ¿sí? Es decir, que él tuvo como una transición. Exactamente, y eso se debió a la muerte de Rutilio. Durante los 3 años que él estuvo en el arzobispado de San Salvador, mataron a 6 sacerdotes, ¿sí? Wow. Y una innumerable cantidad de religiosas, de religiosos y de laicos, hombres y mujeres comprometidos con la iglesia y con el reino, que los asesinaron, sí, porque la iglesia fue foco de ataque, como ha sido a lo largo de toda su historia. Bien, entonces aquello fue muy fuerte para él, lo de Rutilio, y lo que llevó a caer en la cuenta de toda la realidad. Bien, entonces él denuncia esto, no es solo un mártir. Monseñor es un profeta del siglo XX, entre, por ejemplo, hombres y mujeres también que considerados profetas del siglo XX, Pablo VI, Juan Pablo II, Teresa de Calcuta. De hecho, una de sus películas se llama así, ¿verdad? El profeta. Bien, entonces, él va a denunciar la injusticia, que era muy evidente, era muy claro la injusticia, bien, y que hasta el sol de hoy hay injusticia, no solo, en el mundo, pero estamos hablando concretamente de Monseñor y en su contexto social del Salvador, sino que también él va a anunciar la esperanza. Él no estaba de parte ni de la derecha ni de la izquierda. Él condenaba la violencia tanto de los derechas como de izquierda, ¿sí? Y defendía siempre el derecho, la dignidad de la persona humana, específicamente especialmente de los pobres, que eran y son los más vulnerables. Es que yo creo que en esas situaciones hay una especie de guerra imaginaria, o sea, imaginaria en el sentido de que no se ve como tal, o sea, que no hay ni balas, pero sí de una u otra forma hay una guerra
de violencia, tanto de la derecha como de la izquierda. Luchas de poder. Exactamente, ¿no? Y yo creo que él intenta salirse de todo eso para realmente cuidar a los que lo necesitan en realidad. Claro, entonces, claro, una de las cosas que fue obstáculo en su proceso de canonización fue que lo consideraba un obispo revolucionario de izquierda. Bien, entonces, claro, de eso vamos a hablar en la otra parte. Pero es importante también que para poder hacer esta praxis, ¿sí? Porque el pastoreo de Monseñor se convirtió no solo en una pastoral de púlpito como al principio, sino ahora fue a la praxis concreta también. No es que haya dejado el púlpito, porque a Monseñor lo escuchaba muchísima gente en sus homilías, no solo presenciales en catedral, sino por radio, y eran homilías que duraban hasta 2 horas. 2 horas, imagínate tú, porque entraba, o sea, la fuerza que había en el Evangelio y que él transmitía y la adaptaba a la realidad, bueno, que hay en el Evangelio y que él transmitía en la realidad concreta, y penetraba en el corazón de cada hombre y cada mujer salvadoreño. Entonces, eso hacía de que no eres el tipo de persona que habla 2 horas, como posiblemente tú y yo estamos hablando aquí y demás, y que cansa a la gente, sino que como que los iba envolviendo, sí. Sí, bien, entonces también el ejército, una parte sí le pidieron a Monseñor que hablara para que sus superiores no los obligaran a disparar contra su pueblo. Entonces, por eso que en una de sus tantas homilías, no recuerdo las palabras textuales, dice que cuando una persona manda a otra a asesinar, o sea, tiene que prevalecer siempre en la ley de Dios, es decir, no matarás. Bien, entonces por eso que eso fue un llamado que él hizo en una de sus homilías. Ahora, todo este impulso, todo este trabajo pastoral de estarse con los pobres, de apostar por los pobres, de ser pobre con los pobres, porque una cosa es hablar de los pobres, todo el mundo habla de los pobres, otra cosa es optar por los pobres, otra cosa es ser pobre. Bien, meterse con el pueblo salvadoreño era meterse con Monseñor. Y meterse con Monseñor era meterse con el pueblo salvadoreño. Me imagino. Monseñor era un hombre que creía en la vida, y por eso que él va a decir: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño, y el que haya ido al Salvador, el que vaya, va a ver que eso es verdad. Y todo esto nace de una vida espiritual muy, muy protegida por él. Dirección espiritual semanal, ¿sí? Su cariño y su amor al Santísimo Sacramento. Como te dije anteriormente, el cariño a los pobres nace del corazón de Jesús, ¿sí? Su devoción hacia el corazón de Jesús. También lo que era mucho la oración personal, la contemplación. Sí, como que son puntos que van a centrarte en el corazón de Jesús, como tú lo habías dicho anteriormente, y que de ahí van a ser la fuerza, claro, para luchar por la justicia que ese pueblo realmente necesita. Claro, entonces, cuando matan a Rutilio para caer en todos los pobres, hay una cuestión que algo de que le pide sobre todo a los laicos hacer una misa única. Muchas partes del clero no estuvieron de acuerdo, pero fue así. Entonces, él decía, pero ¿cómo sacar, por decirlo de alguna manera, la gloria de Dios del templo? Y viene un laico, no recuerdo incluso si es mujer, y le dice: pero es que la gloria de Dios es que el pobre viva. Que el pobre, o sea, el pobre, su opción por los pobres era que tuvieran vida. Yo te voy a invitar, Olimar, a que veamos y escuchemos un testimonio, ¿sí?, sobre la vida espiritual de Monseñor Romero, del Salvador. Es de un amigo que tuve en El Salvador, que se llama Gustavo, que es coordinador de una de las comunidades eclesiales de base, la cual tuve la oportunidad de compartir y acompañarlos cuando estuve por allá, ¿sí? Y bueno, nos hizo este gran favor dentro de sus ocupaciones de hablarnos un poco sobre la vida de Monseñor, y va a hablar un detalle sobre la patrona del Salvador. Después, en el regreso, vamos a ver si, como dicen aquí, si cachan quién es. Claro que sí, bueno, vamos a ver y atentos a lo que nos quiere decir. Era niño cuando tuve la dicha de conocerle. Le conocí aquí en nuestra parroquia San Francisco de Asís de Mexicanos con el asesinato del padre Octavio Ortiz Luna, que este año han sido 41 años. Él vino a celebrar el funeral, que fue con mucha participación del pueblo. También tuve la dicha o la bendición de ir a su funeral, ese funeral que fue trágico, ¿verdad?, donde hubieron muchos fallecidos, que la historia nos cuenta cómo fue, una misa que nunca terminó también. Entonces, gracias a Dios, tuve la bendición de conocerle. Se conocen muchas anécdotas de Monseñor Romero, yo quisiera contar 2 en especial.
Estando sirviendo como sacerdote en San Miguel, nos cuentan los feligreses que le miraban usar pantalones ya muy viejos, muy viejitos. Y las señoras al verlo así le regalaban pantalones para que se los pusiera, pero él quizás solo hacía el mate, como decimos aquí en El Salvador, y terminaba regalándolos. Y se quedaba con los pantalones viejos. Esa es una anécdota muy conocida de él. Otra anécdota ya se cuenta cuando él es obispo en Santiago de María en 1974, que dice que él era aficionado a escribir en periódicos como en Orientación, boletines, transmitir sus mensajes en la radio como en San Miguel, pero allí en Santiago de María no tenía cómo hacer oír su voz por otros medios. Entonces dice que inventó agarrar el jeep de la catedral y con un parlante empezar a llamar a la gente en los cantones, en los caseríos de Santiago de María, de su diócesis, y allí predicaba, en campo abierto predicaba. Pero viene su distinción que no solamente predicaba, sino que terminaba dando a los pobres pan, ¿verdad? El sustento que necesitaban como pobres. Bonitas las anécdotas. Como en todo santo, hoy que sabemos que es santo canonizado por la Iglesia, y fue santo antes de que la Iglesia lo canonizara, tiene rangos muy particulares de su espiritualidad. Por ejemplo, la devoción al Santísimo Sacramento. Ese diálogo que él hacía con el Señor en el tabernáculo. Cuentan sus biografías que tenía reuniones importantes con políticos que llegaban a pedir su consejo, y que él a veces en medio de esas reuniones importantes se salía, buscaba la capilla para ir a dialogar con el Santísimo Sacramento. Eso es bien notable en él. Otro rasgo muy notable, ya que tenemos la imagen del Sagrado Corazón aquí, es su devoción al Sagrado Corazón. Contemplar la imagen del Sagrado Corazón es darnos cuenta de cuánto amor nos ha tenido el Señor a nosotros. Yo creo que quizás de esa devoción nació su amor por los pobres, por los necesitados, ¿verdad? Que es rasgo distintivo en él. Otro rasgo que lo distinguió es su amor a la Santísima Virgen. En El Salvador tenemos como patrona a Nuestra Señora de la Paz, y eso se lo debemos a él, ¿verdad? Él que trabajó tantos años en la catedral que alberga la imagen de la Virgen de la Paz y que consiguió que Pablo VI la nombrara patrona de nuestra república. Se dice en la iglesia de que el Espíritu Santo a veces es olvidado, pero en el caso de Monseñor Romero creo que fue, como decimos en el credo, que habló por los profetas. Monseñor Romero lo tenemos como un gran profeta, ¿verdad? Todos lo reconocemos por eso. Y creo que el Espíritu Santo se valía de su persona para hablar por él. Los dones del Espíritu Santo en la vida de Monseñor Romero, donde la sabiduría, de la ciencia, se hicieron muy presentes. Dicen que cuando Monseñor Romero predicaba, se transformaba. ¿Pero quién lo transformaba? El Espíritu Santo, sin duda. Respetuoso de la doctrina social de la Iglesia. Todo lo que Monseñor Romero pudo decir y pudo hacer, no solo decir, sino que hacer, fue siguiendo la doctrina social de la Iglesia. Por eso aquellos que trataban de buscarle achaques en su vida, los disimulaban o los inventaban porque no los tenían en verdad. Y otro rango distintivo que está en Monseñor Romero es el amor al Papa. Él hizo de subir al Vaticano como una costumbre, no solo como para ir como turista, sino que para estar en contacto con el primado, ¿verdad? Con Pedro. Siempre, incluso cuando lo detractaban los mismos religiosos, los mismos sacerdotes, subía a querer hablar con el Papa para explicarle cómo eran las cosas en verdad. Entonces el amor al Papa, como Don Bosco, es distintivo en él. Seguro que supo vivir el Evangelio, encarnar el Evangelio, como muchos santos lo han hecho. Creo que su lema pastoral lo dice todo: sentir con la Iglesia, es decir, tener empatía con el otro, ¿verdad? Yo creo que Monseñor Romero sentía empatía grande por los pobres, por los necesitados. Entonces, hoy que los enfermos en su mayoría son pobres, Monseñor Romero velaría por ellos, porque se les diera tratamiento especial a ellos.
dignificar su persona, ¿verdad? Y yo creo que a nivel internacional sería pedir a los países ricos que condonaran las deudas de estos países pobres, ¿verdad? Porque es necesario, es necesario. Es un gusto haberles hablado de nuestro querido profeta. Bueno, y continuamos con Manuel y Monseñor Romero. Qué bonitas palabras Sí. de ese video. Y varias cositas allí que me invitan a caminar, ¿no? Primero, el estudio de nuestra iglesia, especialmente en la doctrina social. Sí, siempre se apegó a la doctrina social de la iglesia, antes, podríamos decir que antes de Rutilio y más aún después de la muerte de la muerte de Rutilio. Sí, eso. También me ayuda a inspirarme o cómo se inspiraba, ¿no? Me ayuda a ver más en él a Dios en sus homilías, ¿no? Cómo la gente pensaba que todo lo que decía allí era inspiración del Espíritu Santo. Sí, incluso muchos dicen que en Monseñor Romero se ve reflejado muchas actitudes de todos los profetas del Antiguo Testamento. Manuel, Por lo menos lo más relevante. si nosotros quisiéramos, porque hemos hablado de varias cosas, ya tú lo has nombrado anteriormente, pero si hasta en este momento del programa, si quisiéramos condensar algunas pocas características grandes de Monseñor Romero, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir, primero, su capacidad de oración. Ok, oración. Pero esta oración es contemplativa, que lo lleva a escuchar. Es ver y escuchar, que va muy apegado a lo que son las características, el método propio de la teología latinoamericana, ver, juzgar para poder actuar. ¿Sí? Su vida de oración en ese sentido. Su praxis pastoral. Va a la acción concreta, la práctica pastoral. Eso nace de esta oración. Siempre apegado a la doctrina. Siempre apegado a la doctrina. Bien. Y esto fue lo que lo llevó a su martirio. Entonces podríamos hablar de su vida de oración, en todos los sentidos, la dirección espiritual, sus devociones particulares, bien. Su praxis pastoral que nace de esta oración, ¿sí? Claro, que te lleva a... Que te lleva, sí. Y en esta praxis está no solo la acción con las personas, sino también en las homilías, las cartas pastorales, que son siempre apegadas a la doctrina y a los evangelios, evidentemente. Entonces aquí podemos condensar en estas tres cosas lo que lo llevó a su martirio. Porque en su praxis, sobre todo en las palabras como pastor, está la denuncia de la injusticia, pero la anuncia con esperanza, que sabemos o deberíamos saber que son las características propias del profeta. Denunciar la injusticia y anunciar la esperanza. Claro que sí. Entonces por eso que te digo. Es una escalera que me lleva a... Sí, claro, a un culmen. Y ese culmen va a ser, en este caso de Monseñor Romero, el martirio. Claro, todos como bautizados y bautizadas, estamos consagrados profetas, reyes y sacerdotes, y esa vocación de profeta a través del bautismo nos tiene que llevar a un compromiso cristiano de anunciar y denunciar. Y que las consecuencias podrían ser el martirio, aunque como dice el concilio, es un don que no se le da a todo el mundo, pero que hay que estar preparado. Yo creo que en este camino de santidad es una de las cosas más difíciles que tenemos. El ser realmente profeta. Denunciar primero y después anunciar esperanza. Sí. Porque en nuestro actuar diario, como no siempre lo hacemos tan bien como quisiéramos, Bien. con Entonces, justicia, con verdad, ¿por entonces no podemos denunciar nada porque por detrás no puedo decir, pero y no puedo señalar. por miedo o por subjetivismo. Exacto. Sí, por eso que, como te digo, su oración de contemplación lo llevaba a mucho ver, oír, escuchar con la gente, el estarse con la gente, estarse sobre todo. Mira, antes de que continúes, nosotros tenemos aquí algo importante, porque la gente poco sabrá, el escudo. El escudo episcopal. Cuéntenos un poquito algunas de la simbología que sea más importante, lo más importante. Yo les invito a quedarse solo con la frase, sentire cum ecclesia, que es sentir con la iglesia. Que eso incluso, eso está en la parte inferior de la mitra de Monseñor Romero, sentir con la iglesia, y esa fue la reliquia que llevaron para su beatificación, que fue en El Salvador en el año 2015. Él lo beatificaron en el monumento Salvador del Mundo, ¿sí? Y lo canonizaron en Roma en el 2018. ¿Bien? Bueno, la simbología, solo sé que esta es una ramita de Romero, ¿sí? Me imagino que debe ser por su nombre, la palma, y que aquí la tenemos también, que eso simboliza lo que es el martirio. ¿Ya lo sabías que era el martirio? Mira, pues yo podría decir que sí,
porque incluso muchas personas le advirtieron que lo que estaba hablando y diciendo y como lo estaba diciendo, que era la verdad, no iba a gustar. No iba a gustar, ¿bien? Y bueno, la cruz de tres que representa su obispado, ¿sí? Su consagración como obispo, pues, bien, como pastor. Ahora bien, Cuéntame. Monseñor vivía en el Hospitalito, donde al principio de la película vimos que lo asesinaron. Cuando yo vi en El Salvador, en la UCA, ¿sí? La clase de bioética, el profesor nos llevó a dar una clase del Hospitalito sobre hablar de de la atención hacia las personas con cáncer, ¿sí? Cuidados intensivos. Cuidados intensivos, creo que sí. Entonces, allí está la capilla y vimos toda aquella realidad. Y él vivía allí. Hay las religiosas que tienen a estos enfermos y él vivía allí. Y él ese día iba a decir una misa por una persona que murió. Y bueno, era una misa sobre por la vida de esta persona en acción de gracias, porque la asesinaron, y por los difuntos y los enfermos. Entonces, muchos dicen que llegó una persona, un carro, ¿sí? Que se bajó y lo asesinó en el momento en que estaba extendiendo el corporal en el altar. Otros dicen que el carro nunca se escuchó cuando llegó, otros dicen que desde el carro dispararon. Hay muchas versiones, ¿sí? Yo no me atrevo a decir cuál fue realmente porque no lo sé. Entonces a él lo asesinan, un tiro en el corazón, y Monseñor, bueno, muere, ¿sí? Y de allí, eso fue lo que hizo que explotara la guerra civil salvadoreña, ¿sí? Fue la gota. La gota que derramó el vaso, 24 de marzo de 1980. Muere Monseñor Romero, asesinan a Monseñor Romero. Bien, 10 años después, 1990, es que se introduce la causa. ¿Sí? Se introduce la causa para su canonización. Bien. Hubo bloqueo, como te dije anteriormente, porque decían que era un obispo rojo, el obispo rojo le llamaban, ¿sí? Y que era un obispo de izquierda revolucionario. Eso bloqueó la causa y quedó allí. A Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, que era el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese momento, se le entregan los escritos de Romero, sus homilías y sus cartas pastorales, para que le haga un estudio exhaustivo sobre su doctrina. Ni manos de quien cae, Sí. ¿no? Qué maravilla. Benedicto hace este estudio y Benedicto termina diciendo que todo es evangelio y que es hijo de la iglesia, entre otras palabras más o menos. Bien. Y Benedicto, antes de su renuncia al pontificado, él desbloquea la causa para que vuelva a seguir el rumbo. Bien. En febrero del 2015, Francisco, después del estudio que hicieron, es introducido como mártir por odio a la fe. Wow. Mártir por odio. Todos los mártires siempre tienen un adjetivo. La causa de su martirio. Por ejemplo, Santa María Goretti, mártir de la pureza. Bien, etc. Entonces, Monseñor Romero, mártir por odio a la fe. Bien. Y en octubre del 2018, Monseñor es canonizado. Beatificado en el 2015 en El Salvador y canonizado en Roma en el 2018, octubre. Es curioso que vean las imágenes de la beatificación. Este hombre lo llevó al martirio y al martirio su opción preferencial por los pobres. Su opción preferencial por los pobres lo llevó al martirio, por defendernos, por denunciar la injusticia a estas personas, lo llevó allí. Bien, para la iglesia, pueblo de Dios, Olimar, la iglesia salvadoreña se siente, se cree, y tú y yo sabemos por estudio, que es el pueblo de Dios, así como la iglesia en el mundo entero. Claro. Pero aquella gente se lo cree. Se lo cree de tal manera. Vive aquello. Sí. Y porque ellos saben y sienten y saben que Dios camina con ellos en su realidad concreta, en cualquier momento de su vida como la estén pasando. En su trabajo, en sus estudios, en el bus, en el ¿cómo se llama? Vive en la fe, Manuel. Sí, es una cosa impresionante. Entonces, para la iglesia salvadoreña, pueblo de Dios, Monseñor ya era santo. Claro. La beatificación de Romero y la canonización fue la deuda de la iglesia jerárquica hacia la iglesia pueblo de Dios. Eso está claro. Entonces, cuando beatifican a Monseñor, la reliquia era la mitra. En la canonización, no sé si en toda esta investigación que tú has hecho desde el primer día sobre la vida de los santos, siempre se presenta una reliquia. Sí. Bien. Y casualmente que estas reliquias la llevaron, si mal no recuerdo, fueron unos diáconos. Una procesión como un nicho bonito, ¿sí?
Había una valla, pero había una tarima, Sí. todo el clero, etcétera. Y había una valla y abajo siempre estaban sentados diplomáticos, gente de estas que tienen cargos y responsabilidades, porque eso es lo que es el cargo, una responsabilidad. Y después de la valla, el pueblo que llevó a los altares a Monseñor Romero. O sea, es una cosa, vamos, es una cosa así que choca. Y si vamos a la Catedral de San Salvador, vemos que en la catedral, dentro de la catedral, siempre la misa es muy tradicional. Porque el cuerpo de Monseñor sí está debajo del altar, pero en la cripta. Okay. Y abajo la misa es más mesoamericana. Más, es otro mundo, es otra cosa. Es otra cosa. Y está la cripta, es una cuestión impresionante, muy bonita. Creo que si no estuve dos veces ante la tumba de Monseñor. Pero es esas dos formas que hay allá todavía de iglesia, la tradicional y la iglesia como pueblo de Dios. ¿Bien? Entonces, Sí, pero la tradicional en estructura. Sí, Pero claro. Pero pueblo de Dios, porque la gente vive su carisma eclesial, vive su Sí, fe. su compromiso, claro. Su compromiso Aquí con la tenemos que iglesia. tener en cuenta que Monseñor, a pesar después de la muerte de Rutilio, él no se desapegó nunca de la doctrina, de la doctrina ni del magisterio. Todo lo contrario, No, lo ejerció no, con más fuerza. Claro, lo llevó a la práctica. Claro, claro. Entonces, bueno, actualmente es San Óscar Arnulfo Romero. Y muchos hombres y mujeres que también para allá la iglesia del pueblo de Dios son mártires, son santos y santos. No, y yo creo que debe ser así, inclusive sin ser tanto laico, que a lo mejor habrán asesinado por ayudar a otros, por estar en donde ellos creían que tenían que estar para defender su fe y compartirla. Qué hermoso. Sí, el padre Rafael Palacios, el padre Octavio Ortiz, Ellacuría y compañeros y compañeras, y todo ese montón de personas, incluso desaparecidos que hasta el sol de hoy. No se llama nada de eso. El Estado no reconoce la culpa, piden que se les perdone, pero ¿cómo se va a perdonar si no hay reconocimiento de la culpa? Porque claro, el reconocimiento de la culpa exige el pago, la justicia. Qué fuerte. De verdad que es Eso muy fuerte, es muy sustancioso, espeso. Sí. La vida de los mártires es dura, Sí. pero es bella. Sí, pero fíjate tú, es verdad que es dura en dolor, en el sufrimiento, pero es tan, yo no puedo decir romántica, pero sí se nota el amor, Su convicción, la entrega de la vida. la entrega. Sí, que incluso una de las características para llegar a los altares canonizados es el camino más corto es el martirio. Claro. Y lo que ha introducido Francisco, que es la entrega de la vida, aunque no haya derramamiento de sangre, pero la entrega de la vida. Sí, fíjate, de hecho, a mí cada vez que se habla de un mártir, yo me traslado al Antiguo Testamento y recuerdo, pues, tantos sacrificios que se le hacía el pueblo de Israel a Dios, ¿no? Y hoy en día, pues, no hay necesidad de hacer ningún sacrificio, sino simplemente entregarnos nosotros mismos en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestra familia, Claro, porque- sin necesidad de hacer martirio, pero Sí. entregando Claro, mi vida. pero es un martirio incruento. Exacto. ¿Sí? Entonces, el bautismo también nos da esa responsabilidad de hacer posible y de la construcción del reino que ya Jesús nos dejó aquí. Sí, ya está entre nosotros. Y eso lo asumió Monseñor y está asumido en aquella gente. Monseñor es hijo del pueblo, pero es pastor. Entonces, como prueba de esto, a Monseñor, la fecha en que se celebra Monseñor en la liturgia es el 24 de marzo. Pero allá en El Salvador no solo lo celebran ese día, sino también celebran su natalicio. O sea, lo recuerdan, más que celebrarlo, lo tienen muy en cuenta, ¿bien? Que fue, como les dijimos al principio, el 15 de agosto, ¿bien? Este año se cumplieron 103 años del natalicio de Monseñor, ¿bien? Y vamos a invitar a que escuchen una canción que se llama Óscar Compañero, ¿bien? No recuerdo ahorita quién fue el que la compuso, pero nos las van a compartir 3 miembros del grupo Romero de Corazón del Salvador, de una de las comunidades eclesiales de base. Súper internacional estamos hoy. Sí. La comunidad eclesial de base de San Judas Tadeo, de la comunidad de San Judas Tadeo, ¿sí? Celia, Vero y Julio nos van a compartir esta canción. Vamos a escucharla. Es muy bonita. Y si se puede bailar o Pues no. también, pues se puede bailar. Es con un ritmo muy típico del Salvador. Sí, bueno, vamos a que nos reneguen Navidad. Vamos a ver.
Saludos hermanos, nosotros somos el grupo Romero de Corazón, pues estamos muy orgullosos y muy contentos de ese gran hombre, ese gran pastor, ese profeta que fue la voz de los sin voz de los salvadoreños. Pues en este día tan especial queremos homenajearlo con esta canción que se llama Oscar Compañero, porque fue un amigo, un hermano, un padre y un gran sacerdote, fiel discípulo de Jesús, que caminó por esta tierra salvadoreña. Con ustedes, Oscar Compañero. De tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciadas, se hizo un mar de brazos que reclaman lecho y pan, hizo alborada. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación, con tu sangre has abonado el camino de la Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya alzan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro, reino de Dios. Oscar, compañero, siempre presente estarás, porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá, porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá. Pues buenísima esa canción, Manuel. Monseñor, ¿cómo es? Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor. Mira, qué Sí. bien. Sí. Toda su ritmito, de verdad que ha sido súper interesante para nosotros Sí. el hablar esta noche de Monseñor Oscar Romero. Sí, bueno, la época que vivía y que quedan todavía secuelas de aquello, El Salvador en aquel momento era de mucha violencia, mucha injusticia, muerte, sufrimiento, desaparecidos, ¿sí? O sea, y Monseñor tuvo que apegarse, no ser ajeno a toda aquella realidad, sino más bien apegarse más a Dios, a Cristo, a la Eucaristía, al sacramento, a la oración, para poder soportar, vivir y confrontar toda aquella realidad, para poder, así como dice su escudo, sentir con la iglesia. Pero mira, eso a mí me pinta así como la frase de alguien que para mí ha influido mucho, sobre todo en la oración. ¿De quién? Ay, de Santa Teresa de Ávila. En tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Pues así sería. En aquel tiempo recio fue más amigo de Dios que nunca. Claro que sí. Y por eso le invitamos a nuestro próximo programa.
para que con nosotros compartan la vida de Santa Teresa de Ávila, doctora, maestra en oración. Y bueno, usted no se imagina las cosas que ha hecho esa mujer en la vida de la fe cristiana. Realmente, recuerden seguirnos por nuestros medios, por Instagram, por YouTube. ¿Cómo? ¿Cómo los buscamos? Católicos y punto. Darle a la campanita ahí y suscribirse. Suscribirse, para que cada vez que suba un video, pues sepan que estamos allí y lo puedan ver. Y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales como Católicos y punto. YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Y nos veremos en el próximo programa de Locos por Cristo. Pueblo que sigue ardiendo, dándole fuego a la mecha del pueblo que sigue ardiendo. Ahora no es Monseñor, hoy es el Santo Romero. Ahora no es Monseñor, hoy es el Santo Romero. Y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero. Y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero. Y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero. Y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero.